teleaudiencia, bienvenido a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy contamos con la presencia de la doctora María Gabriela Talavera, directora de la Dirección de Derechos de Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia. Buenas noches, estimada doctora. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por esta cordial invitación para acompañarles en la fecha y poder compartir un poco lo que es la propiedad intelectual, la importancia y bueno, el trabajo que estamos haciendo en el Poder Judicial en el área, en lo que es la protección de los derechos intelectuales. Excelente, estimada doctora. Pero antes de eso, recordemos que seguimos en el mes de octubre rosa. Acuérdense que prevenir es igual a vía, háganse sus chequeos. Estimada doctora, antes de entrar a los temas de propiedad intelectual, te quiero pedir que te presentes a nuestra teleaudiencia. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es María Gabriela Talavera. Actualmente estoy como directora de la Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual. En realidad estoy hace 13 años. 13 años. Empecé bastante joven, fue en su momento un gran desafío. Desafío ¿por qué? Porque bueno, es un área que tal vez no conocemos mucho. En la facultad no se desarrolla mucho, no se profundiza mucho sobre el tema. Y bueno, estar a cargo de una dirección implica una constante capacitación. Y bueno, el área de los derechos intelectuales es un área que evoluciona constantemente, como cualquier rama del derecho, pero más aún por estar relacionado con la tecnología, con las creaciones de la mente. Y bueno, digamos que en todo este transcurso que estuve en la Dirección de Propiedad Intelectual, tuve la suerte de poder aprender dentro del Poder Judicial y también de poder formarme aquí, formarme afuera. Pude hacer mi maestría fuera de Paraguay, cursos en el extranjero y bueno, constantemente también trato de compartir esa experiencia porque me encantaría que otras mujeres, en honor a Octubre Rosa, tengan también, que les interese el área y que quieran de alguna manera acceder a lo que es la formación en materia de propiedad intelectual, tengan también la oportunidad de poder formarse y de poder tener esta posibilidad de ejercer la profesión o de estar, ya sea en la magistratura o dentro del Poder Judicial o otra institución, en áreas relacionadas con los derechos intelectuales. El derecho intelectual es una rama jurídica muy particular y hoy, estimada teleaudiencia, estaremos en un modo didáctico aprendiendo de qué es el derecho intelectual. Me incluyo, porque como vos decís, no se desarrolla mucho en la universidad eso. Entonces, mi querida doctora, ¿cómo definimos el derecho intelectual? Bueno, la definición es bastante sencilla por un lado, pero bastante compleja. Acordate que siempre es un castellano simple porque nuestra teleaudiencia es vasta y no todos son colegas. No se preocupen, voy a darle una definición sencilla, pero la aplicación es un poco complicada. Ok. ¿Por qué es sencilla? Porque cuando hablamos de propiedad intelectual hablamos de todas las protecciones, todas las creaciones de la mente. Entonces, suena sencilla la definición. Sí. Pero, ¿qué crea la mente? Muchísimas cosas. Digamos que hace 15 o 10 o 20 años atrás decíamos propiedad intelectual, la marca, la patente de invenciones, los dibujos y modelos industriales, los derechos de autor. Hoy en día, con la influencia de la inteligencia artificial, cambió totalmente el panorama, qué es creado por el ser humano, hasta qué punto el ser humano tiene una intervención dentro de ese resultado, dentro de lo que produce esa tecnología asistida por inteligencia artificial. Entonces, por eso adelanté que es un poquito complejo hablar hoy en día, como cualquier otra área, porque sabemos que hoy en día la inteligencia artificial es transversal, afecta a distintas áreas y obviamente la propiedad intelectual está incluida dentro de esa influencia que tiene la inteligencia artificial. ¿Cómo podríamos dar un ejemplo de derecho intelectual hoy en día protegido? Como vos bien dijiste, una marca, pero vamos a un ejemplo más concreto. Bueno, tenemos leyes específicas en materia de propiedad intelectual. Primero quiero adelantar que el artículo 110 de la Constitución Nacional habla de la protección de las marcas, las patentes, los derechos de autor. Por ende, cuando hablamos de la propiedad intelectual, estamos hablando de un derecho que tiene rango constitucional en nuestro país. En ese sentido, tenemos leyes específicas. Si quiero registrar una marca, supongamos un producto en la clase 25, que sería una marca de ropa, de vestimenta, entonces registro como marca.
Supongamos que se me ocurre una idea, una solución a un problema existente, algún medicamento, alguna droga, un tratamiento. Una fórmula médica. Sí, algún tratamiento, alguna afección, eso sería una patente de invención. Llevaron recién la botellita, tiene una forma, la botella. Ok. Bueno, la botella que estaba era bastante sencilla, pero de repente hay ciertas formas de botellas que nos llaman la atención. Hay una marca muy conocida, que no quiero decir para no hacerle propaganda, que nosotros vemos y sabemos que es de esa marca. Eso se protege como modelo industrial. Y finalmente, otra figura que me gustaría destacar son los derechos de autor, en donde entran un sinfín de cuestiones. Tenemos libros, tenemos la música, tenemos obras de arte, tenemos cuestiones de obras de arquitectura, composiciones musicales, no sé si me estoy olvidando de algo, pero es bastante amplio. Y bueno, para cada una de estas figuras que mencioné anteriormente, tenemos una ley específica. Tenemos Una nuestra ley específica y un proceso específico para protegerlo. Sí. Comencemos por algo básico para nuestra teleaudiencia. El programa Legalmente Hablando. Yo quiero proteger legalmente hablando. ¿Cuál es el proceso? Bueno, tiene que solicitar el registro. Bueno, lo inicial es buscar dentro de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, que es la DINAPI. Sí, ya no está protegido. Sí, se tiene que hacer una búsqueda previa. Hay un sistema dentro de la página de la DINAPI. Es libre, gratuito, uno puede ingresar. Supongamos que si es para un programa tiene que ser en la clase 41, o la 38. Pongo en la 38, pongo el nombre y ahí, digamos, me van a aparecer las opciones de lo que ya está solicitado o registrado. Y en base a eso uno toma la decisión de avanzar o no con la solicitud de registro. En este caso estaba libre, avanzamos. Se presenta la solicitud ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. La dependencia encargada en este caso es la Dirección de Propiedad Industrial y tiene otra vez una subdivisión que es la Dirección de Marcas. Entonces se presenta la solicitud y hay un procedimiento establecido, se publica. En el caso de que un tercero considere que existe algo muy similar, que es obviamente totalmente subjetivo, claro, puede presentar una oposición dentro de un plazo establecido en la ley y bueno, y ahí empieza, digamos, un procedimiento contencioso, administrativo, por así decirlo, inicia un proceso controvertido dentro de la oficina administrativa en donde en las diferentes instancias se dirime si existe o no confundibilidad y eso determina la autoridad. Y lo interesante es que todo lo que se resuelve en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual termina finalmente en el área jurisdiccional. Lo que hace referencia a lo administrativo, lo contencioso administrativo, termina en el Tribunal de Cuentas y la última instancia, que es la Corte Suprema a través de la Sala Penal. Sí, que es la Corte Administrativa. Y ante infracciones, supongamos que tengo mi marca registrada y me entero que un tercero está usando algo similar, un logo parecido, una denominación muy similar, entonces también existe la posibilidad de reclamar en el fuero civil, las infracciones civiles y también en el fuero penal existe también la posibilidad, de hecho está establecido como hecho punible, en el artículo 184 de la ley 3440-08 se establecen tres tipos punibles, serían tres hechos punibles, perdón, las marcas, o sea, los hechos punibles contra las marcas, los hechos punibles contra los derechos de autor y los hechos punibles contra los dibujos y modelos industriales. Ese sería nuestro marco penal vigente a la fecha. Doctora, y te hago una consulta desde mi ignorancia. El AOPOI o la filigrana, ¿eso se puede patentar como un estilo, bueno, un estilo paraguayo, tanto de forma ¿cómo se diría?, de tejer o la forma de hacer joyas? ¿Eso se puede patentar como a nivel país? Bueno, me hiciste una pregunta bastante compleja, bastante... En ambos casos, pregunto, se me ocurre nomás, pues, si yo tengo una tienda industrial de camisas de AOPOI, le hago ciertas formas o ciertas figuras, eso yo puedo registrar, para que no me copien otros, y en el caso de una joyería filigrana, que hay varias, también podrían tipo patentar su
su joya. Ahí tenemos dos cuestiones. Vamos por una primero, porque sí, son dos cosas totalmente diferentes. Por un lado tenés el signo con el cual identificás tu marca. Supongamos que le pones, no sé, Flor del Paraguay, es tu marca, con un logo. Eso sí podrías registrar sin problema, bueno, siempre y cuando cumpla con los requerimientos de la DINAPI, sí no había inconveniente. Ahora bien, la técnica y el resultado de esa técnica es algo ancestral. O sea, por eso, ya es genérico, ya cualquiera puede hacerlo. No puede un individuo paraguayo adueñarse únicamente, o sea, no sé si recordás este caso de estos hornos, que en su momento había un inventor o alguien que quería registrar estos hornos ay, no me viene el nombre, para hacer... De barro. De barro. Tatacuá. Tipo un tatacuá. Y él había hecho algún tipo digamos, de innovación, pero ¿en qué se basó? Se basó en el conocimiento tradicional, popular. Entonces, evidentemente, una persona no puede ser titular de una cuestión que nos corresponde a todos. Ahora bien, aprovechando que tocaste el tema, también tenemos la ley de indicaciones geográficas y denominaciones de origen que habla de alguna manera de la protección de ese tipo de cuestiones. Pero evidentemente no se protege a nombre de una persona, se protege a nombre de una colectividad, la sociedad de artesanos de Aupoí, de tal, los productores de chipa de tal lugar, productores de filigrana de tal zona, y evidentemente hay ciertos requerimientos que se tienen que llevar a cabo, se tienen que cumplir para lograr ese reconocimiento. Hace cuestión de 2 o 3 meses, no sé si llegaste a ver, hubo un reconocimiento que se trabajó con un proyecto de la Unión Europea, Olimbés Verde se llama. Se reconoció una miel de los humedales de Ñembucú. Eso fue un trabajo que se hizo evidentemente hizo la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, y ellos lograron, digamos, uniformar, porque eso tiene todo un proceso, y lograron ese reconocimiento. Y me imagino que están trabajando en otro tipo de indicaciones geográficas y denominaciones de origen que para llegar a ese mismo resultado que este caso de la miel de los humedales de Ñembucú. O sea que nuestras fábricas textiles de Aupoí puede protegerlo a nivel país. Sí. Y también la filigrana, los artesanos, los joyeros de filigrana también lo pueden proteger a nivel país. Pues realmente mi pregunta iba más para allá, si como a nivel país podemos proteger eso. Sí, se puede. No una persona, pero sí una comunidad paraguaya, de artesanos, de joyeros o de industriales del Aupoí, no sé cómo decirlo. Se puede. Así como el caso del tequila, por ejemplo, el caso del queso Roquefort, eso está protegido como indicación geográfica y existen prohibiciones de utilizar, en el caso de que no sea de la zona de Roquefort, por ejemplo, el queso o el champán, que no se puede decir champán, sino es de la zona. Vino espumante, si no es de Francia es vino espumante. Exacto, o queso azul, que se usa para no hacer referencia a queso Roquefort. Entonces, esas son indicaciones geográficas que ya tienen un reconocimiento no solo nacional, sino internacional. Y bueno, y evidentemente a eso apunta Paraguay, a llegar a que nuestras indicaciones geográficas y denominaciones de origen lleguen a ese estatus en algún momento. Salir de lo nacional y avanzar al reconocimiento internacional. Qué bueno eso, porque resulta que en algún lugar había leído que en otro país quería patentarse el estilo de tejer de la Aupoí. Y me quedé siempre con la pregunta si eso llegó a correr o no llegó a correr, si nosotros como país habíamos protegido algo que es nuestro, que culturalmente nos pertenece. Y no debería, si presentaron como una patente de invención, no debería porque no cumple con el primer requisito, que es la novedad. ¿Dónde está la novedad? Sí, es una técnica ancestral del Paraguay. Claro. Entonces, ¿qué aporte, digamos, novedoso le está dando ese solicitante de la invención si es algo que ya existe? Y en ese caso, ¿quién protege la invención paraguaya? ¿Tu dirección, otro lugar, una persona particular? ¿Perdón? En un caso me replanteo la pregunta. Sí, sí. Si yo soy francés y quiero patentar la forma de tejer de la Aupoí y meto la patente, ¿quién defiende esta forma de textil en Paraguay? ¿Defiende su dirección? ¿Defiende a alguien de la INAPI? ¿Defiende un particular? ¿Defiende un gremio? Bueno,
Antes que nada, claro, la dirección en la que yo estoy a cargo es dentro del Poder Sí, Judicial. dentro del Poder Judicial, dentro de la Corte Suprema de Justicia. No sé si yo le aclaré, es una oficina de apoyo jurisdiccional. Nosotros no resolvemos cuestiones administrativas ni tampoco jurisdiccionales, sí apoyamos todo el procedimiento. Los que resuelven son los magistrados. Sí. Y en el caso puntual que me consultás, existe un procedimiento. En el caso de las patentes es territorial, es decir, si yo necesito proteger una invención en el Paraguay, tengo que hacerlo en el Paraguay. Si tengo intenciones de también hacerlo en Argentina, en Brasil, en Chile, etcétera, etcétera, tengo que solicitar en todos los países. Eso pasa en el caso de Paraguay. Hay convenios internacionales que hablan de patentes, digamos, de patentes internacionales, europeas o el famoso PCT, que es el Patent Cooperation Treaty, pero Paraguay no suscribió ese convenio. Entonces, cuando hablamos de la protección de patentes a nivel nacional, o sea, es a nivel nacional, y si queremos salir de la frontera, supongamos que queremos extender la protección de una patente paraguaya en la Argentina, en Brasil o en otro país, tenemos que solicitar. Tenemos que solicitar. Lo mismo con las marcas. Nosotros tampoco no formamos parte o no suscribimos convenios internacionales en materia de marcas regionales o de marcas internacionales. Aclaro, sí hay otros en materia de marcas. Entonces el registro es territorial también en el caso de marcas. Perfecto, mi estimada doctora, debemos ir a la pausa, pero ya volvemos. Programa Legalmente Hablando con la doctora Talavera. Mi querida doctora, ¿cuáles son las funciones específicas de la Dirección de Derechos de la Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia? Vamos ya en lo particular en tu dirección. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, la dirección empezó, quiero aclarar que soy la primera directora hasta el momento. O sea, que desde la creación... Desde la creación hasta la fecha. Bueno eso, entonces tenés toda la experiencia, ya estás desde el inicio, desde el origen. Digamos que sí, estoy hace 13 años, este año estoy cumpliendo 13 años. Y bueno, como adelanté al principio, empezó como una oficina o una dirección de formación. Digamos que se vio la necesidad de formación de jueces y de funcionarios en el área, porque es un área que no se conoce. Pese a eso, hay casos, hay cuestiones sumamente relevantes que se debaten en el Poder Judicial y bueno, se consideró que era muy importante que exista una oficina de apoyo técnico que coadyuve con la difícil labor de nuestros magistrados y magistradas. Entonces como una dirección de formación, de capacitación. Verdaderamente tuve el gran honor de poder recorrer el país formando a profesionales en lo que es la propiedad intelectual. Hay veces inclusive se sorprenden, me dicen, jamás pensé que iba a venir a aprender sobre marcas, patentes, dibujos. Es un tema para mí totalmente extraño. Bueno, tuve esa suerte de poder llegar a todo el país y formar y capacitar a funcionarios y magistrados. Bueno, y después, unos años más tarde de la creación, también se vio la necesidad de alguna manera colaborar con el trabajo de los jueces y de alguna manera ofrecerle la posibilidad de hacer consultas, solicitar dictámenes, obviamente no vinculantes. No vinculantes, pero son dictámenes técnicos. O sea que el Tribunal de Cuentas te puede pedir tu parecer en materia de marcas o patentes. Asimismo, Tribunal de Cuentas, los juzgados civiles, inclusive salas, no hay un límite en cuanto a quienes pueden solicitar, inclusive pueden solicitarlo de todo el país, como estarás al tanto, con el expediente electrónico avanzamos muchísimo en el Poder Judicial en todo lo que es Totalmente. El área tecnológica. La dirección no está ajena a eso. Con un simple clic los jueces pueden solicitar un dictamen y con un simple clic también se eleva ese dictamen o se contesta ese dictamen. Es decir, anteriormente
teníamos el problema de que si pedían, por ejemplo, en otra circunscripción judicial, cómo accedíamos al expediente, cómo le remitíamos la consulta. Hoy en día es todo muchísimo más fácil gracias al expediente electrónico y todas sus funcionalidades. Bueno, eso hay que decir siempre. Yo siempre digo, el padre del expediente electrónico es el ministro Alberto Martínez Simón y hay que agradecerle porque revolucionó los tiempos, la transparencia, pues también vino con eso el link que puede tener la persona, el justiciable, de poder mirar su propio expediente desde la comodidad de su hogar. O sea, realmente revolucionó todo. Entonces, ustedes no necesitan el expediente en físico, es simplemente que el juez haga la consulta en referencia, los vincula al expediente y ahí ustedes emiten un dictamen no vinculante. En realidad, al contestar el dictamen directamente ya aparece en el expediente, porque se hace a través de oficio electrónico. Entonces recibimos el oficio, o sea, yo tengo mi cuenta y veo las consultas y al evacuar la consulta y subir, porque eso se sube el archivo Sí. con la respuesta a la solicitud de dictamen, ya aparece directamente en el expediente. O sea, no hace falta que el juez vincule ni nada, a mí me llega de forma automática, digamos que hay una opción que le da al juez solicitar el oficio y me llega, contesto y ya aparece directamente en el expediente. O sea, digamos que es bastante amigable, bastante sencillo y justamente es el fin, ¿verdad? Darle esa facilidad y no tener que nuevamente cargarle más trabajo o generar algún costo adicional. Claro. Entre llevar el expediente, porque alguien tiene que pagar. Claro. O entorpecer, que ¿verdad? vaya. Porque muchas veces no llega, entre que llega el expediente también se retrasa y bueno, los justiciables también quieren que avance su expediente, no quieren que se retrase, todo lo contrario. Aparte, un dictamen técnico es muy importante en un juicio como ese, o sea, es meramente técnico. ¿Existen dependencias similares en otros países? No. No. La dirección es, digamos, al menos dentro del Poder Judicial y de hecho siempre se la considera como una buena práctica. De hecho, Paraguay, aunque no lo crean, es un país referente en el área de protección de propiedad intelectual. Tenemos leyes bastante completas, bastante actuales. Tal vez nuestro problema es la aplicación. Antes que desarrolles eso, mi querida doctora, yo quiero decir siempre, en este programa se cuenta lo mejor del mundo del derecho, lo que va bien, lo que estamos haciendo bien. Entonces, mi querida doctora, te quiero pedir que destaques eso, que Paraguay, entonces en tema de derecho intelectual, destacamos. Sí, eso claro, es excelente, sí. No, pues hay que contar, porque la Sí, gente sí. tiene que saber. Sí, de hecho, facilita muchísimo cuando se dan programas de formación de Mercosur o, digamos, de varios países, siempre destacan o mencionan la facilidad que tienen de coordinar con el área judicial de Paraguay, porque hay una dirección de por medio. ¿Cómo coordinan con otros países? Claro, si de repente quieren, no sé, invitar a algún juez o quieren contactar con algún juez, es un poco más complicado. Entonces, evidentemente, se pondera mucho la posibilidad de tener un enlace, un contacto directo dentro del Poder Judicial en lo que hace referencia a propiedad intelectual. Qué excelente eso. Y entre las atribuciones o obligaciones, usted hablaste de la capacitación. ¿Cómo sería? O sea, ¿en qué consiste un curso de capacitación y a quiénes se dirige específicamente? ¿Puede un ciudadano normal anotarse a esas capacitaciones? ¿Es solamente para magistrados? ¿Entra también la Fiscalía, la Defensoría o solamente el Poder Judicial? O sea, solamente los magistrados sería la pregunta. ¿Para quiénes van y en qué consiste? Bueno, antes que nada quiero destacar que nosotros en la Corte tenemos el CIEC, que me imagino que habrá escuchado, que es la dependencia que tiene a su cargo la formación, digamos, macro de todo el Poder Judicial. ¿Cómo trabajamos nosotros dentro de la dirección? Cada año determinamos las necesidades y las áreas de mayor interés y hacemos una propuesta con el CIEC o al CIEC primero y luego después se evacúa al Consejo y a los ministros de las actividades que queremos desarrollar al siguiente año. Nuestra misión principal de la dirección es formar magistrados y funcionarios, pero a medida que pasó el tiempo nos dimos cuenta que también hay una necesidad del ciudadano común, del estudiante de Derecho, del estudiante de Ingeniería, del estudiante de Arquitectura, y nos dimos cuenta que no hay muchos programas de formación de propiedad intelectual a nivel país, obviamente afuera sí. Yo creo que no hay, por eso es mi pregunta. Entonces,
buscamos también la forma porque nos damos cuenta que, bueno, ese que hoy es abogado, el día de mañana puede ser magistrado, o sea, eventualmente puede formar parte, digamos, del Poder Judicial. Y bueno, y que también es muy importante que conozcan, o puede también presentar una demanda, y está bien, que conozca también y que plantee como de la mejor manera posible. Claro, mi pregunta iba más, por ejemplo, doctora, al fiscal de marca. Le El fiscal de incluimos. marca se le incluye, Sí, o sea, por lógica debería ser incluido. Sí. Entonces, o un defensor público, un aspecto que esté dentro de la competencia de marca. O sea, se le puede incluir a ellos. Bueno, nuestro mundo de la propiedad intelectual es muy pequeño. Okay. Y en el ámbito jurisdiccional aún más, o en lo que es el ámbito judicial aún más. Entonces, cualquier actividad, por ejemplo, con un enfoque en el área penal, sí o sí implica alguien de la dirección, jueces en lo penal, fiscales de las unidades especializadas de propiedad intelectual, y también hay una dependencia dentro de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, que es la Dirección de Observancia. También nosotros le invitamos, y bueno, también eventualmente a los defensores públicos que tengan relación con el área. Pero normalmente las capacitaciones, sobre todo en el área penal, se hace entre todos. Inclusive la policía también hace cuestión de 3 semanas, se hizo un curso en la Corte, justamente sobre observancia de propiedad intelectual, y no solo se incluyó a la Fiscalía del Poder Judicial, sino que también a la Policía Nacional estuvieron. O sea, le incluyen a todos, eso es importantísimo, pues es la única dirección a nivel nacional que yo conozca al menos. De por ahí desconozco y hay otras, pero no, realmente es la única que conozco hoy. No sabía luego tampoco, o sea, que es importante que es. Y se le incluye a todos. ¿Y cuál es el aspecto más trascendente de estas formaciones? Bueno, verdaderamente, como ya te mencioné, a medida que pasan los años, digamos que vamos viendo distintas necesidades. Sí. Dentro de los proyectos que hicimos en su momento, me gustaría destacar que en su momento con la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, que es la DINAPI, Sí. Hicimos el primer diplomado de propiedad intelectual, digamos, dentro de la función pública. Okay. Tuvimos creo que 500, 400 alumnos, fue virtual. Y imagínate, de todo el país, tuvimos jueces y funcionarios, inclusive de la Fiscalía, funcionarios de la Fiscalía, de la Defensoría, de la Dirección Nacional, de todo el país. También esa es una ventaja que quiero destacar, la posibilidad de hacer cursos virtuales. Anteriormente también teníamos ciertas limitaciones, teníamos que viajar, teníamos que irnos hasta una ciudad, con todo lo que implica. Por eso, ¿quién carga con esos gastos? Bueno, hoy en día, como dijimos, gracias al expediente electrónico nos genera un costo adicional para quien está litigando, pero anteriormente me imagino alguien tenía que pagar el transporte, hacer el transporte, la forma, el dictamen. O sea, hoy en día, como entendí, el dictamen es gratuito. Sí, siempre fue gratuito el dictamen. El inconveniente que teníamos antes con relación a las solicitudes que se hacían fuera de la capital, porque la dirección está dentro de la capital, hoy en día ya no es un limitante, porque ya lo pueden hacer a través, o sea, vía oficio electrónico. Entonces ya no es necesario que remitan el expediente o que vaya a buscar el expediente. O sea, ya tenemos esa facilidad tecnológica. Lo mismo pasa con los cursos. Claro. Es por eso que también, así como la Corte, le estoy haciendo un poquito de propaganda a la Corte en general. Hacerle, sin problema. Pero bueno, también la tuvimos bueno a la ministra Carolina Llanes, que abrió nuestro Octubre Rosa como todos los años, hace 3 años. Gracias, ministra, como siempre. Por lo tanto, podés hacerle propaganda sin problema. Bueno, desde el punto de vista tecnológico también quería destacar que tenemos esa posibilidad dentro del Poder Judicial de hacer cursos en línea, cursos virtuales. Entonces ya no hay ningún tipo de limitación también para los del interior acceder a cursos. Eso sí, pues se accede de la comodidad del hogar, eso es importantísimo. Tal vez a algunos les cuesta un poquito ya el tema virtual, pero para aquellos que de repente no están en la capital o no están cerca, es toda una ventaja y bueno, la verdad que aprovechan y tuvimos muy buena experiencia en todas las actividades que hicimos de formación. En realidad la dirección hace muchísimo tiempo que ya se enfoca en lo virtual, híbrido. Hacemos las dos cosas. O sea, como va el avance tecnológico, o sea, acompañó, es la palabra correcta, creo yo. Digamos que sí, y bueno, ahora después de pandemia yo creo que todo se aceleró, el tema de los cursos virtuales, que anteriormente era impensable, hoy en día ya es una realidad. Totalmente. Y bueno, ya cada uno yo diría que opta por lo que
le parece más cómodo, ¿verdad? De repente decís, bueno, prefiero virtual porque lo sigo de mi casa. Hay gente que de repente dice, no me puedo concentrar, prefiero estar en persona. Pero tenemos esa opción. Anteriormente, años atrás, no teníamos la opción de decir, no, prefiero nomás hacer un curso desde mi casa, en la comodidad de mi casa. Claro. Era necesariamente, teníamos que asistir, teníamos que estar en las clases y cumplir con la carga mínima de asistencia. Doctora, hay una consulta pero para responderla al volver de la pausa. En una estadística, ¿cuántos dictámenes hacen al año? Ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia de la doctora Gabriela Talavera. Estimada doctora, estábamos hablando de más o menos cuántos dictámenes se hacen al año, un número por decirlo. Y verdaderamente empezamos en el 2016 se ampliaron las funciones de las direcciones, digamos que empezamos tímidamente. Hoy en día, digamos que por semana recibo de 3 a 4 y de distintas áreas, de distintas circunscripciones. Y creo que ahora vamos por el número 30 o 30 y algo. Y bueno, esperamos tener más, ¿verdad? Que se animen un poquito, como no es obligatorio, obviamente es opcional, facultativo de los magistrados. Aquí ya tengo 2 expedientes, te cuento, te ya pedí dictamen. no sabía ahora ya pedir. Hay una acordada que habilita, o sea, no es que nosotros, digamos, simplemente se nos ocurrió hacer los dictámenes. La Corte Suprema, a través de una acordada en el 2016, digamos que habilitó esta posibilidad de hacer consultas a la dirección. Sí quiero destacar que muchas veces las consultas son confidenciales, que está también esa posibilidad, que de repente el juez envía a algún secretario, le damos jurisprudencia, le damos doctrina, más o menos le guiamos sobre la cuestión que nos vienen a consultar. Eso tenemos mucho también, porque de repente no quieren que esté en el expediente, que también está esa posibilidad, obviamente, claro, pero de hacer consultas, digamos, extraoficiales también. Está súper bien, como una guía. Qué mejor que recurrir a la persona técnica. Doctora, y me estabas diciendo otras bambalinas que hacen estadísticas también. ¿Cómo sería eso? Bueno, en realidad tenemos una dirección de estadísticas, pero ¿qué ocurre? Suelen solicitar, pedir, digamos que a través de la propia dirección, informes estadísticos muy específicos, que evidentemente la dirección de estadísticas, dentro de todo el trabajo que tiene y el universo de lo que tiene, no puede, digamos, dar esa información concreta. Entonces, a través de lo que nos envía la Dirección de Estadística, que nos envía un universo de todo lo que tiene, nosotros discriminamos y sacamos la información pertinente. Por ejemplo, en el área penal, desde hace cuestión de 5 años, conjuntamente con lo que nos envía la Dirección de Estadísticas y también lo que nos envía esta Oficina de Coordinación de Juicios Orales, de todo lo que se resuelve, todas las sentencias que hay en materia de propiedad intelectual, digamos que hacemos también consultamos a los jueces, no solo de Asunción, también de otras circunscripciones, y con todo lo que recibimos, digamos que hacemos una especie de compendio, como y de ahí sacamos una jurisprudencia general. Bueno, no, digamos un informe acabado, juntamos todo lo que recibimos y de ahí sale el resultado final de todas las actuaciones penales en materia de propiedad intelectual por año, y eso venimos haciéndolo hace 5 o 4 años. Y bueno, evidentemente eso de alguna manera sirve para medir las actuaciones en materia de propiedad intelectual y bueno, ver cómo estamos en el tema y qué hacer al respecto, ¿verdad? ¿Y qué sería el watchlist ese que me dijiste? Bueno, que mayormente, no sé si estás al tanto, que todos los años la USTR, que es la oficina de los Estados Unidos, la oficina comercial de los Estados Unidos, envía un reporte en donde, digamos, menciona a los países que están, digamos, en su lista de observancia porque no cumplen con cuestiones de propiedad intelectual. Paraguay está actualmente, no en la lista prioritaria, están en el segundo nivel. Y una de las tantas cuestiones que se le reclama a Paraguay, entre varias, ¿verdad? Es que no hay suficientes condenas en materia de propiedad intelectual. Ellos quieren que haya mayores resultados, que
dentro de todos los procedimientos, porque hay muchísimos procedimientos, se inician muchos procedimientos, ellos quieren mejores resultados, quieren más condenas, más sentencias privativas de libertad más que nada, porque recordemos que cuando hablamos de propiedad intelectual es un delito de acción penal pública y se establece como pena la pena privativa de libertad. ¿Hasta cuántos años la tipicidad? Y de 2 a 5, pero en el caso de agravantes puede extenderse hasta 8. No conozco ningún caso en donde hayan llegado a esa cantidad de años. Normalmente va entre, las condenas que conozco van de 2 años, 3 años como máximo, pero no, nunca digamos, independientemente si hubo o no agravantes, no conozco ningún caso en donde hayan llegado a ese extremo. ¿Y en qué concluye en este caso observancia? Para dar un ejemplo más, en un castellano más simple, ¿cuál podría ser un caso, por ejemplo, de denuncia de inobservancia? Bueno, observancia es todo lo que hace referencia a infracción. Okay. Infracciones pueden ser civiles o pueden ser penales, dentro de lo que es propiedad intelectual. Y dentro de observancia entran varias instituciones, hay varias instituciones involucradas. Tenemos el Poder Judicial, sí, tenemos aduana, porque las infracciones también se pueden dar en zona aduanera. Okay. Llegan cargamentos con productos que infringen alguna marca, entonces también puede eventual, o sea, de hecho tiene mucha intervención aduanas. También tenemos esta dirección de observancia de la DINAPI, que hace las denuncias, tienen como, ellos hacen la parte de investigación previa. Tenemos al Ministerio Público, tenemos unas unidades especializadas de delitos de propiedad intelectual, sí, que están en la capital. También tenemos, hace poquito me mandaron una resolución, tenemos por ejemplo en Encarnación, hay fiscales también asignados, agentes fiscales también asignados para estas cuestiones específicas de propiedad intelectual. Y bueno, todo eso entra dentro de lo que es la observancia, sería cumplimiento. Una traducción más sencilla sería el cumplimiento. ¿Qué cumplimiento se da a nuestras leyes en las distintas áreas de propiedad intelectual? ¿Cuál es un ejemplo de un caso civil y un caso penal? Bueno, dentro de lo penal, por ejemplo, esto que ves de repente en las calles, que venden ciertos productos que sabemos que no. Es una marca paralela, por así decirlo, la falsificación es de falsificación, la falsificación de una marca que vemos, no sé, aquí al salir en la calle, una cartera, un calzado, qué sé yo. Ok, eso es penal. ¿Y en la parte civil? Y en la parte civil tenés la misma infracción, también podés ir al fuero civil. Como una indemnización, o sea, buscando un resarcimiento. Sí, son distintas cuestiones. Cuando uno va a lo penal, por lo general busca más algún ejemplar, algo disuasivo, para que no se cometan... Alguna pena para persuadir y que no falsifiquen más su marca. Esa es la idea en lo penal, en lo civil, así como bien lo dijiste, más resarcitorio, más económico. Y tenemos también, fuera de lo que son las infracciones, tenemos también 2 figuras que son la nulidad marcaria y la cancelación por no uso. Es decir, en el pasado, no sé si se da mucho actualmente, por ejemplo, el distribuidor registraba la marca del titular en otro país, venía el titular, digamos, terminaba en el vínculo laboral, venía a querer registrar la marca y se encontraba que el distribuidor registró. Entonces, ¿qué hacía si ya está registrada? Claro. Entonces hay una figura que se llama nulidad, la nulidad marcaria que uno solicita. En este caso, claramente hay mala fe. Entonces, bueno, evidentemente voy a demostrar en juicio que... no tenía mi consentimiento para registrar la marca. Y la otra figura, cuando uno obtiene un registro, necesariamente tiene que usar. La ley dice que se tiene que utilizar. En el caso que no lo utilice dentro del plazo establecido en la ley, un tercero puede pedir la cancelación también. ¿Cuál es ese plazo? 5 años. 5 años. Desde el registro. ¿Qué se entiende como uso? Y depende mucho, es bastante subjetivo. Hace poquito dictaminé, hace cuestión de 2 meses, un caso en donde para demostrar el uso eran unos bolsones, subieron la foto de un bolsón en 5 años. No sé si te parece que eso es un uso. No, no es. Un bolsón no tenía la marca, entonces, bueno, en ese caso un poco alevoso, pero depende mucho. Si son productos de consumo masivo, por ejemplo, me imagino que tiene que haber cierta cantidad, no está establecido en la ley, pero bueno, se entiende. Claro. No sé, si es un Ferrari, por ejemplo, un vehículo de alta gama,
me imagino que no se venden mucho en 5 años, no se han de vender 100.000, se han de vender, no sé, 20, 30, no sé. Claro. Y me imagino que con esos 20, 30 o 10 ya se justifica el uso. Entonces Claro, depende muestran el mucho uso. del tipo de producto y bueno, evidentemente el juez al momento de determinar si hubo o no uso va a tener que hacer el análisis de esos requerimientos. La ley da ciertos parámetros y bueno, también hay jurisprudencia, también hay ciertos lineamientos que sirven para determinar el tipo de uso. O sea, si se cumple o no también el requerimiento del uso. Doctora, para ir redondeando en un tema súper importante, inteligencia artificial y el derecho intelectual. Si yo le pido a mi chat GPT que me cree algún tipo de dibujo en 3D o más, ¿quién es el dueño? Y depende mucho, depende mucho. Antes que nada quiero destacar que en virtud de lo que establece, sobre todo nuestra ley de derecho a autor, no se podría, así como está actualmente nuestra ley, no se podría reconocer autoría a una entidad no humana. Nuestra ley dice que necesariamente tiene que ser un ser humano el titular de una creación. Bueno, pues yo ser humano le guía a mi inteligencia Claro. artificial a que cree algo. O sea, hay un ser humano detrás de un... Claro. O sea, ¿cómo se entiende? Explícanos. Aplicando con nuestra legislación tendría que ser a tu nombre. Supongamos que bueno, en este caso habría que ver, en Estados Unidos ya se habla de creaciones híbridas. Y se ¿Qué habla, es una creación híbrida? hubo un caso, creo que es un videojuego, en donde se desarrolló, digamos, el esquema, o sea, la temática, y las imágenes se hicieron con inteligencia artificial. Entonces, en Estados Unidos definieron que el libreto, el desarrollo, digamos, de la idea, por así decirlo, de qué consistía ese videojuego, le correspondía a la autora, pero que las imágenes eran del sistema que utilizó esa tecnología. Entonces, hoy en día se debate muchísimo. Traigo a colación, no sé si leíste este caso del juez. Que usó inteligencia artificial en su resolución, el juez argentino. En ese caso, digamos que pasando al plano de la propiedad intelectual, digamos que dijeron que él no tenía autoría. O sea, bueno, sí, en realidad fueron por el lado que usó inteligencia artificial y por eso se anuló. Pero habría que ver qué limitación tienen los países con relación, porque de que se usa inteligencia artificial, se usa. Ya prácticamente Todos se utilizan utilizamos. todo, porque es un facilitador, por así decirlo, de escribir, de hacer un escrito hasta un dibujo o hasta un plan de acción en X cosas. O sea, es un facilitador. Pero por decirte, si yo agarro y escribo un libro en el cual me apoyo en inteligencia artificial para ir redactando y lo firmo yo, pero es una cuestión jurídica, de adquisiciones públicas o Foreign Direct Investment, y yo le pongo mi nombre, es mío. Claro, igual que los escritos demanda. Lamentablemente en nuestro país todavía no tenemos mucha reglamentación al respecto. Está la ley de inteligencia artificial todavía en el Congreso, no sé si avanzó mucho, pero no tenemos, a la fecha, no tenemos una ley que delimite, pero sí de repente hay reglamentaciones internas de las facultades, por ejemplo, con relación a monografías, con relación a artículos, tesis, que limitan el uso, hasta qué punto uno puede utilizar la inteligencia artificial, porque mi opinión al menos es que se tiene que permitir el uso de la inteligencia artificial. Es una utopía decir no uses inteligencia artificial. Pero coincido porque un facilitador, o sea, ¿quién no va a utilizar un facilitador? Va contra la naturaleza decirte no uses, pues vas a usar. En todo caso, lo que se debería hacer es reglamentar y establecer el porcentaje, así como hay el tema de plagio, Sí. esto, Turnitin, etcétera, que cuando vos envías un trabajo, no sé si usted alguna vez envió un... Sí, te sale cuánta coincidencia tiene con Cuando otro querés texto. publicar en alguna de estas revistas científicas, envías y te hace una pasada, y bueno, hasta 20, 30, 40, o sea, depende mucho de dónde uno quiera publicar, es el porcentaje que permiten de utilización de otras obras. Digamos que el resto tiene que ser un aporte personal propio. Y me imagino que en eso vamos a terminar con la inteligencia artificial. Ya hay herramientas que sirven para determinar si se usó o no se usó inteligencia artificial,
Y me imagino que a eso vamos a apuntar, que hoy en día uno envía un artículo y van a pedirte que tenga cierto porcentaje de uso de inteligencia artificial. Me imagino que a eso vamos a apuntar. Claro, entonces en materia pendiente, por así decirlo, de derecho intelectual, nos falta una nueva ley, un reglamento, una acordada de la Corte. No, primeramente una ley. No tenemos una ley macro actualmente que delimite, reglamente o establezca nada al respecto sobre el uso de inteligencia artificial. Como ya lo mencioné anteriormente, es transversal. No afecta solo los derechos de propiedad intelectual. Hay cuestiones éticas, hay cuestiones penales, civiles. Y evidentemente una vez, no quiero opinar porque bueno, no me corresponde a mí delimitar lo que se hace o no en el Poder Judicial, pero estaría bueno que en algún momento también, que me imagino que en eso va a terminar, también la Corte va a reglamentar o delimitar de alguna manera el uso de inteligencia artificial. No sé si de los, o debería al menos, no sé si de los abogados, más bien de los magistrados, ¿verdad? Sí. Pero bueno, actualmente no está nada reglamentado. Nos falta un reglamento claro, entonces, que delimite. No sé, no quisiera opinar porque no me compete a mí definir digamos... Estamos en un país libre, doctora, opinar nomás ya. Ya que mencionaste creo que leí que no sé si fue el doctor Martínez Simón o alguno de los ministros que habló sobre la inteligencia artificial y el expediente electrónico, creo que dijo que hay que utilizar como herramienta facilitadora. Obviamente hay un límite. Claro. Hay muchísimas funcionalidades y facilidades que da la inteligencia artificial, evidentemente hasta cierto punto, y ni qué decir cuando se trata ni más ni menos que una sentencia o un acuerdo y sentencia de un juez. Entonces yo creo que siempre lo importante sería delimitar hasta qué punto se puede usar y bueno, y desde dónde sigue manteniéndose la intervención humana. En Brasil, por ejemplo, leí en un informe de una cumbre, no sé si fue la última, una de las más recientes cumbres judiciales iberoamericanas, leí la experiencia de Brasil. Brasil utiliza inteligencia artificial en el Poder Judicial. Porque cae de maduro que todos van a utilizar porque es un facilitador. O sea, es lógico que la gente se va a respaldar en una cierta manera. El origen siempre va a ser humano porque, bueno, vos le dirigís a la inteligencia artificial hacia dónde querés ir. Entonces, yo estoy también a favor del uso. Puede decir, doctora, vamos a decirle a los ministros de la Corte, estamos a favor de la inteligencia artificial. Es que yo creo que es una realidad, Totalmente. Es una realidad, todas la usamos y bueno, hay que ver cómo la debemos usar y siempre en beneficio del justiciable que finalmente quiere lo mejor. Y como te está diciendo, en Brasil ya se utiliza y lo interesante es que ellos tienen algoritmos propios. Ellos diseñaron sus propios algoritmos, o sea, son de propiedad del Poder Judicial brasileño, entonces no habrían cuestiones de propiedad intelectual de por medio, porque claro. Hubo un caso muy famoso, la verdad que ya fue hace varios años. Este es un tema que vamos a tener que debatir, doctora, en otro programa, pues nuestra productora me está diciendo que debemos irnos. Estimada la audiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.